Hola a todos, mi nombre es Bastián Vega, soy residente de radiología y en el siguiente video revisaremos algunas lesiones tumorales musculoesqueléticas en resonancia magnética. Los objetivos de este video son revisar algunos casos clínicos de lesiones tumorales frecuentes, realizar una descripción de los hallazgos en las imágenes y realizar una reseña teórica de dichos tumores. El primer caso es un hombre de 19 años con dolor e hinchazón en el muslo derecho que ha empeorado durante los últimos 3 meses. En las imágenes se ve una gran masa que está centrada en el fémur distal derecho y tiene componente de partes blandas y tiene una reacción perióstica espiculada de tipo agresivo asociada. Este componente de partes blandas destaca que penetra a través del hueso cortical, pero no hay una destrucción ósea franca. Esta lesión en T1 hizo intensa al músculo y en el T2, que acá no se ve, era de señal heterogénea, y en el T1 con gadolinio presenta un marcado realce sólido. Este componente intramedular se extendía por aproximadamente 27 centímetros en el eje cráneo-caudal y la masa en sí medía aproximadamente 15 centímetros. Destaca que esta masa se extiende hacia la rodilla en su aspecto anterior sin presencia de edema reactivo. Y hay un área que no presenta realce, que está en la cara medial proximal de la masa, que sugiere un foco de necrosis tumoral. La impresión diagnóstica de esta lesión fue una gran lesión ósea de aspecto agresivo en el fémur distal, que era sugerente de un osteosarcoma. Por lo tanto, se sugirió un estudio histológico. El osteosarcoma convencional es una neoplasia maligna intramedular que produce matriz ósea. Son más comunes a nivel del fémur distal hasta un 40%, como veíamos acá en este caso. En el laboratorio puede mostrar niveles elevados de fosfatasa alcalina y LDH, y en las imágenes se verá una lesión mixta con áreas líticas y escleróticas. Destaca que tienen una zona de transición amplia con características agresivas y una reacción perióstica también de tipo agresivo, como veíamos. Una característica diagnóstica útil para diferenciar un osteosarcoma de otro tumor es la extensión del tumor desde la cavidad medular a través de la corteza hacia el tejido blando extramedular, sin determinar una destrucción cortical franca, como veíamos en el caso previo. A diferencia del osteosarcoma, otros tumores que son con grandes componentes de partes blandas tendrán destrucción cortical. En el caso acá de la derecha se ve un tumor que era un plasmocitoma a nivel del hueso ilíaco izquierdo, que muestra esta imagen una gran masa de partes blandas que se origina a nivel del hueso ilíaco izquierdo, y vemos que las cortezas no se visualizan debido a que hay destrucción cortical por el tumor. El siguiente caso es un paciente de 29 años con dolor en la cadera derecha y con limitación del rango de movimiento. Las imágenes muestran una masa que medía aproximadamente 4 centímetros, que está a nivel del compartimento aductor derecho adyacente a la tuberosidad isquiática. Esta lesión es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y tiene un margen periférico de baja señal en todas las secuencias, que es compatible con calcificación y que también era representado o visible en las radiografías previas. Esta lesión tiene un realce interno heterogéneo tras la administración de gadolinio y destaca que hay edema perilesional y realce en los músculos adyacentes. La impresión de este caso fue una lesión que es bien definida con calcificación periférica, que era sugestiva de miositis osificante. Si es que no hay antecedentes, hay que recomendar la correlación con historia previa de trauma y además el control evolutivo con radiografía para documentar mayor osificación. La miositis osificante es una forma de osificación heterotópica con formación anormal de hueso maduro en los tejidos blandos, y esta es generalmente posterior a un traumatismo. Sin embargo, puede ocurrir en otras ocasiones o en otras condiciones no traumáticas, como por ejemplo quemaduras, cirugías, hemofilia, incluso poliomielitis, espondilitis anquilosante. El aspecto en las imágenes va a depender del estadio de evolución de la miositis, y al principio se va a ver una masa inespecífica a nivel del músculo.
Después la osificación se va a desarrollar 3 a 8 semanas después del inicio y que esta va a ir siempre desde la periferia hacia el centro. Con el tiempo puede desarrollarse un borde de hueso maduro y una matriz osteoide central. En resonancia magnética, la miositis osificante puede simular un sarcoma por el realce tras el gadolinio. En los casos en que el área de osificación está adherida al hueso adyacente, va a ser difícil diferenciar un osteocondroma o un osteosarcoma de superficie de la miositis osificante. Y en estos casos, el escáner puede ser útil para demostrar un plano de clivaje entre la masa y la cortical. El siguiente caso trata de una mujer de 76 años con hinchazón y dolor en los muslos. Las imágenes muestran una lesión que mide aproximadamente 13 centímetros en su diámetro mayor, ubicada en el compartimento posterior del muslo. Esta lesión desplaza el músculo aductor mayor y los músculos isquiotibiales. Destaca que la mayor parte de la lesión está compuesta por lóculos que tienen contenido líquido con señal en T1 que es intermedia, formando aspecto de capas o niveles que son compatibles con hemoderivados. Con el uso de gadolinio hay un componente con realce que mide aproximadamente 3.9 centímetros y que está a nivel del margen lateral de la masa. Hay también realce septal y periférico de esta lesión. Destaca también que hay edema reactivo de los músculos del compartimento posterior del muslo. La flecha con muescas en su aspecto posterior muestra que el nervio ciático da el aspecto que cubre la cara lateral de la masa. Sin embargo, parece haber un plano graso de clivaje entre el nervio y la masa. Destaca que no hay afectación ósea. La impresión diagnóstica de este caso corresponde a un gran hematoma en el muslo que tiene un componente nodular que realza con el contraste. Estos hallazgos son sospechosos de un hematoma intratumoral, por lo tanto se recomienda el estudio histológico del nódulo sólido para descartar malignidad. Este caso es para hablar de los hematomas intratumorales. En general, los hematomas pueden surgir en sitios de trauma, también en pacientes con trastornos hemorrágicos o en pacientes con anticoagulación. Sin embargo, también pueden aparecer como consecuencia de un tumor de partes blandas que ha sangrado. Entonces, es importante porque estas lesiones pueden ser mal diagnosticadas como hematomas simples, sin signos de malignidad, y el retraso diagnóstico a la vez va a retrasar el tratamiento necesario de una lesión maligna. En la resonancia, los hematomas tienen una intensidad de señal que es variable, que va a depender de la cantidad y el estadio de los productos sanguíneos. Los hematomas clásicos pueden tener realce periférico, que va a ser liso y fino. Cuando hay una pared gruesa o componentes nodulares que realzan con el contraste, se debe considerar la posibilidad de un tumor necrótico o un tumor con un hematoma adyacente. El otro diagnóstico diferencial va a ser un absceso, y para este va a haber que evaluar la clínica de infección. El siguiente caso es un paciente de 61 años con inflamación de los muslos. Las imágenes muestran una masa bien grande que mide aproximadamente 24 centímetros en su eje mayor, que está a nivel de la cara anteromedial de la parte inferior del muslo. Esta masa está centrada a nivel del vasto medial y encierra el fémur, pero no hay invasión ósea. La gran mayoría de la masa tiene una señal que es hiperintensa en T1 y una señal disminuida en las secuencias con saturación grasa. Sin embargo, destaca que hay un componente que es nodular, que mide aproximadamente 5 centímetros, que está a nivel de su cara superior y que contiene contenido que no es adiposo. Después de la administración de gadolinio, hay un realce heterogéneo de este componente nodular, y a la vez que hay realce también de algunos tabiques irregulares dentro de la porción media de esta masa, lo que indica que esta lesión no se trata de un lipoma simple. No hay edema de la médula adyacente en el fémur, ni tampoco había evidencia de afectación de las estructuras neurovasculares por esta masa. La impresión diagnóstica de este caso
de una gran masa con componente nodular con realce heterogéneo que es sugestivo de un lipoma atípico o un liposarcoma bien diferenciado. La recomendación en este caso es la biopsia guiada por ecografía del componente nodular. Los términos lipoma atípico y liposarcoma bien diferenciado son histológicamente lo mismo. El lipoma atípico se usa para lesiones que están ubicadas en las extremidades y el liposarcoma bien diferenciado para lesiones que están ubicadas en el tronco, retroperitoneado, mediastino y escroto. Inicialmente esta distinción se hizo para reflejar la baja morbilidad y la baja incidencia de recurrencia de los tumores que están ubicados en las extremidades versus los que están en el retroperitoneo y mediastino. Esta distinción se abandonó posteriormente en la clasificación de la OMS del 2002, por lo que ahora se considera que ambos tumores son la misma entidad. Sin embargo, persisten algunos que reservan el término lipoma atípico para los tumores que ocurren en el tejido subcutáneo. En general, los lipomas atípicos o liposarcomas de bajo grado no hacen metástasis, pero tienen una alta tasa de recurrencia local, a diferencia de los liposarcomas de alto grado, intermedio o alto, que estos sí hacen metástasis y típicamente al pulmón. Las características que van a favorecer el diagnóstico de un liposarcoma versus un lipoma simple va a ser una lesión que es mayor de 10 centímetros, la presencia dentro de la lesión de tabiques gruesos, la presencia de áreas o masas globulares y o nodulares no grasas, la composición de la lesión inferior al 75% de grasa y áreas nodulares no grasas y tabiques engrosados con realce. Y con este último caso se termina este video, espero que les haya servido.